Madrid, una ciudad que hoy resplandece con una vibrante vida cultural, una rica gastronomía y un impresionante patrimonio arquitectónico, es mucho más que la capital de España. Es una metrópolis cuya historia se remonta siglos atrás, un tapiz complejo donde cada era ha dejado una huella indeleble, dando forma a la magnífica urbe que conocemos en la actualidad. Este informe se embarcará en un viaje a través del tiempo, explorando los momentos clave que han esculpido la identidad de Madrid, desde sus orígenes más remotos hasta su posición como centro global en constante evolución. El objetivo es desvelar las capas ocultas bajo la modernidad, ofreciendo una narrativa que sea tanto amena como concisa, revelando cómo un pequeño asentamiento fronterizo se transformó en una de las ciudades más importantes del mundo. La historia de Madrid se extiende mucho más allá de lo que a menudo se concibe, sumergiéndose en eras geológicas y prehistóricas. La región de Madrid posee un pasado tan antiguo que, hace millones de años, durante el Mesozoico, estuvo sumergida bajo un vasto mar. Un hecho que nos recuerda que Madrid, hoy tan urbana, tuvo un pasado oceánico, confirmado por importantes yacimientos arqueológicos. Esta profunda conexión con el agua, manifestada en su geología primigenia, prefigura la vital importancia que este recurso natural tendría para la ciudad a lo largo de su historia, incluso influyendo en el nombre de su primer asentamiento formal. Mucho antes de la aparición de cualquier núcleo urbano, la región de Madrid fue hogar de poblaciones prehistóricas. Evidencia de la presencia humana se remonta a los neandertales, con yacimientos de importancia mundial como el de Pinilla del Valle, donde se han encontrado restos que nos conectan directamente con nuestros ancestros neandertales. Estas excavaciones no solo atestiguan la antigüedad de la ocupación humana en la zona, sino que también revelan la riqueza arqueológica del subsuelo madrileño. Posteriormente, los carpetanos, un antiguo pueblo ibérico, habitaron la región. Las excavaciones han descubierto asentamientos excepcionalmente conservados, como uno abandonado a toda prisa por los carpetanos que en su huida dejaron atrás numerosos enseres domésticos. Este hallazgo ha permitido rescatar una gran cantidad de su equipamiento, ofreciendo una ventana única a su vida cotidiana. La excepcionalidad de estos descubrimientos arqueológicos, a pesar de la expansión urbana que ha destruido parte del subsuelo, subraya que la historia de Madrid no es estática. Es un relato en constante descubrimiento, con capas de ocupación humana que se extienden mucho antes de la formación de una ciudad formal, desafiando la percepción común de Madrid como una capital relativamente joven. Aunque la actual Madrid no fue un centro romano de gran envergadura, la influencia de Roma fue palpable en sus alrededores. Complutum, la actual Alcalá de Henares, situada a solo 30 minutos de la capital, fue una importante ciudad romana que albergaba pórticos, foros, termas públicas y exquisitas casas privadas. De entre ellas destaca la Casa de los Grifos, que, con su impresionante colección de pintura mural, nos transporta directamente a la opulencia de la vida romana en la región. La presencia romana dejó su impronta en la región a través del latín, que se convertiría en la base del español moderno, y la introducción de nuevas técnicas agrícolas y de producción de vino que perduran hasta hoy. Tras la caída del Imperio Romano en el siglo V, la península ibérica fue ocupada por los visigodos, quienes establecieron su capital en Toledo. A pesar de no ser un centro principal, su presencia en la región de Madrid se evidencia en importantes necrópolis como las de Daganzo y Remedios en Colmenar Viejo, con sepulcros que datan de los siglos VI y VII después de Cristo. Incluso en Hoyo de Manzanares, en el yacimiento de la Cabilda, se han encontrado cuchillos, molinos de mano y cerámica de uso cotidiano, dándonos una idea de cómo era el día a día de nuestros antepasados visigodos, que incluso compartían casa con el ganado en los inviernos más crudos. Yacimientos como el Rebollar en el Boalo y la Cabilda en Hoyo de Manzanares han revelado estructuras religiosas y funerarias, así como artefactos de uso cotidiano, proporcionando valiosa información sobre la vida y los rituales funerarios visigodos.
Se han encontrado incluso anillos y otros ajuares que acompañaban a los difuntos, ofreciéndonos un vistazo íntimo a sus creencias y costumbres. La naturaleza de la presencia romana y visigoda en la zona, más regional que centrada en el sitio exacto de Madrid, sugiere que el desarrollo inicial de la ciudad no fue un proyecto imperial de arriba hacia abajo, sino un crecimiento orgánico dentro de un paisaje cultural ya establecido. Esta distinción, que la diferencia de muchas capitales europeas con una fundación romana directa, marca a Madrid como una zona fronteriza o periférica en estas primeras grandes civilizaciones, lo que hace su posterior ascenso a capital aún más notable. La historia documentada de Madrid comienza verdaderamente en el siglo IX con la fundación de Mairit, o Mairit, alrededor del año 852 después de Cristo por Muhammad I. Este enclave no surgió de la nada, sino que fue concebido como un hisn, una fortaleza militar estratégicamente ubicada en una colina que dominaba el río Manzanares. Su propósito principal era servir como avanzada defensiva para la marca media de Al-Andalus, protegiendo el territorio de las incursiones de los reinos cristianos del norte. El nombre de la ciudad, Mairit, es un reflejo directo de su entorno natural y de su vitalidad. Deriva del término árabe Majerit, que significa fuente de agua o lugar abundante en agua, haciendo honor a los numerosos manantiales y al río Manzanares que eran esenciales para la fortaleza y sus habitantes. De hecho, los musulmanes eran maestros en la canalización de aguas, empleando técnicas como la noria y los kanats para aprovechar las aguas subterráneas, una habilidad que sin duda contribuyó a la prosperidad de Mairit. Esta previsión en la selección del emplazamiento, basada en la disponibilidad de un recurso tan fundamental, es un testimonio de la profunda influencia del entorno natural en el desarrollo urbano temprano y en la propia identidad de la ciudad. Incluso los primeros emblemas de Madrid, en el siglo XII, hacían referencia a esta abundancia de aguas subterráneas y a su muralla árabe, con un pedernal sumergido en agua y eslabones frotando una piedra de sílex, un símbolo de la vitalidad y resiliencia de la villa. La fortaleza inicial de Mairit no tardó en expandirse, transformándose en una próspera ciudadela que contaba con un zoco o mercado, baños y una mezquita aljama, que, tras la Reconquista, se convertiría en la iglesia de Santa María. La muralla musulmana, declarada Monumento Histórico Artístico en 1954, fue un elemento defensivo crucial y un instrumento de control fiscal. Sus restos, de gran interés arqueológico, aún son visibles hoy en día, especialmente en la Cuesta de la Vega, junto a la cripta de la Catedral de la Almudena. Se dice que sus muros de fuego eran una referencia a las chispas que saltaban por la noche cuando las flechas cristianas chocaban contra el sílex de las murallas, una imagen que habla de la intensidad de la vida fronteriza. El diseño de sus torres de forma islámica la distingue de las construcciones cristianas de la época. Fuera del recinto amurallado, la vida también florecía. Se desarrollaron dos áreas urbanas diferenciadas, una medina, o barrio musulmán, y un arrabal cristiano o mozárabe, lo que indica la presencia de una población diversa conviviendo en este enclave fronterizo. Mairit fue objeto de repetidas incursiones por parte de los reinos cristianos. En el año 932 sufrió una gran destrucción a manos de Ramiro II de León, y en 1047 Fernando I la ocupó brevemente. La conquista definitiva de la ciudad por parte cristiana tuvo lugar en 1085, cuando Alfonso VI de León y Castilla la tomó junto con Toledo, incorporándola a la corona de Castilla. Tras la conquista cristiana de Mairit en 1085, la villa inició un lento pero constante proceso de repoblación. Los reyes cristianos, conscientes de la importancia estratégica de la zona, otorgaron fueros y privilegios para atraer a nuevos habitantes. Estos fueros no solo ofrecían incentivos para el asentamiento, sino que también regulaban minuciosamente la vida diaria, la economía y el orden público, desde la gestión de residuos hasta el control de animales. Por ejemplo, se establecían puntos específicos para arrojar el estiércol fuera de las calles y se prohibía lavar tripas en las alcantarillas, incluso se exigía que los perros llevaran bozal.
La concesión de estos marcos legales fue una política deliberada y crucial para fomentar el desarrollo urbano en una región fronteriza recién conquistada, demostrando la importancia estratégica de las normativas legales en la configuración de las ciudades medievales y en la atracción de poblaciones diversas. Con el tiempo, Madrid comenzó a expandirse más allá de las antiguas murallas árabes. Este crecimiento llevó a la construcción de nuevas iglesias y edificios, marcando una clara evolución de su tejido urbano. La villa, bajo el dominio de la corona castellana, empezó a florecer, consolidándose como un centro comercial y administrativo. El concejo, o Consejo Municipal, se estableció como el órgano fundamental de la organización política y judicial de Madrid y sus aldeas circundantes. En sus reuniones se trataban desde la regulación de impuestos hasta la organización de festejos, mostrando la complejidad de la vida urbana medieval. Este cuerpo era responsable de una amplia gama de funciones, desde la emisión de ordenanzas y la regulación de impuestos hasta la supervisión de actividades económicas, obras públicas y el mantenimiento del orden. Los mercados, tanto semanales como diarios, eran el corazón de la actividad económica. El mercado semanal, que se celebraba los jueves, atraía a aldeanos de localidades cercanas que venían a vender o intercambiar sus mercancías, creando un bullicioso centro de comercio. El concejo controlaba el abastecimiento de productos y regulaba los precios, atrayendo a aldeanos de localidades cercanas para comerciar sus mercancías. Industrias especializadas, como las curtidurías, desempeñaron un papel vital en la economía urbana bajo medieval. Estas instalaciones, que transformaban pieles en cuero, se ubicaban a menudo extramuros o junto a ríos y arroyos, debido a los fuertes olores que generaban, una curiosidad que nos recuerda los desafíos de la vida en la ciudad de antaño. La interconexión entre la economía medieval de Madrid, sus recursos naturales como el agua para las curtidurías, así como los bosques circundantes para la caza, y su estructura administrativa en evolución, como el concejo que regulaba los mercados, ilustra un modelo de crecimiento orgánico y holístico, distinto de la expansión más políticamente impulsada que vendría después. La presencia real y nobiliaria también comenzó a afianzarse en Madrid. Los monarcas castellanos pasaban largas estancias en la villa, practicando habitualmente la caza en los densos bosques cercanos, como el Pardo. Se dice que el rey Enrique IV incluso edificó una casa de bosque allí, un lugar deleitoso por la espesura de sus montes y la abundancia de animales. Esta presencia real, incluso antes de que Madrid fuera designada capital, fue un motor significativo de su desarrollo y prestigio. La villa medieval vio la edificación de numerosas iglesias, algunas de las cuales aún conservan elementos originales o restos arqueológicos como Santa María, San Nicolás, San Pedro y San Andrés. Estas iglesias no eran solo centros de culto, sino también puntos neurálgicos de la vida social, albergando cofradías y siendo escenario de rogativas reales en tiempos de guerra. Festividades religiosas como el Corpus Christi, aunque documentadas con mayor detalle a finales del siglo XV, probablemente se celebraban desde el siglo XIV, reflejando la creciente cohesión religiosa y social de la villa. Eventos históricos de gran calado. La celebración de estos acontecimientos en la villa subraya su creciente importancia en el escenario nacional, anticipando el papel central que desempeñaría en el futuro. La integración de las instituciones religiosas y los eventos reales dentro del tejido urbano en expansión de Madrid indica una transformación de un puesto defensivo a un lugar de creciente relevancia política y espiritual, sentando las bases para su eventual ascenso a capital. El 8 de mayo de 1561, el rey Felipe II tomó una decisión trascendental que cambiaría para siempre el curso de la historia de Madrid: establecer de forma permanente la corte real en la villa, convirtiéndola en la capital del reino. Esta elección no fue arbitraria, sino el resultado de una cuidadosa evaluación estratégica. La posición geográfica central de Madrid en la península ibérica la hacía ideal para conectar todas las regiones del creciente imperio español, que ahora incluía vastas posesiones en Europa y América. Además, su ubicación alejada de las costas la hacía menos vulnerable a los ataques marítimos,
una consideración importante en un momento de constantes conflictos internacionales. Otro factor determinante fue la ausencia en Madrid de poderosas familias nobles o líderes religiosos influyentes, a diferencia de otras ciudades como Toledo o Valladolid. Felipe II deseaba una capital que no estuviera eclipsada por otros poderes establecidos, permitiendo a la corona ejercer un control más directo y centralizado. Esta designación, que no se basaba en una grandeza histórica preexistente, permitió a la corona moldear la ciudad de una manera única, lo que llevó a un camino de desarrollo urbano particular en comparación con capitales más antiguas y de crecimiento orgánico. Aunque algunos historiadores sugieren que la preferencia personal de su tercera esposa, Isabel de Valois, por Madrid sobre Toledo, también pudo influir en la decisión real, ya que se dice que ella odiaba los enormes muros del Alcázar de Toledo y prefería el clima madrileño, la lógica política y estratégica fue primordial. Con su nuevo estatus de capital, Madrid experimentó un crecimiento sin precedentes, tanto en población como en infraestructura. Se erigieron numerosos palacios, conventos y edificios gubernamentales, muchos de los cuales aún se conservan en la actualidad, testimonio de la ambición arquitectónica de la época. Para gestionar esta rápida expansión y controlar aspectos fiscales y sanitarios, Felipe II ordenó la construcción de una nueva cerca en 1566. Esta cerca de Felipe II abarcaba 125 hectáreas y contaba con 8 puertas de acceso. Posteriormente, en 1625, se construyó la cerca de Felipe IV, que amplió aún más los límites de la ciudad. Esta cerca, que llegó a medir más de 13 kilómetros, encorsetó a la ciudad hasta el siglo XIX, limitando su crecimiento y provocando un considerable hacinamiento. La construcción repetida de estas cercas a lo largo del período de los Austrias refleja una tensión constante entre el rápido y a menudo incontrolado crecimiento urbano y los intentos de la corona de imponer orden y control fiscal y sanitario. Esta lucha entre la expansión orgánica y la contención planificada fue una característica definitoria del desarrollo de Madrid en la Edad Moderna. Durante este periodo, la antigua plaza del Arrabal, que había sido una laguna y luego una plaza de mercado, fue transformada y se convirtió en la icónica Plaza Mayor de Madrid, un espacio que hoy sigue siendo el corazón de la vida social de la ciudad. También surgieron importantes complejos como el Palacio y los Jardines del Buen Retiro, que marcaron un hito en el urbanismo de la corte. El crecimiento de Madrid no fue solo político y económico. La ciudad se transformó en la capital cultural de España. Se convirtió en el corazón vibrante del Siglo de Oro, un periodo de inmenso florecimiento artístico y literario durante los siglos XVI y XVII. El teatro, en particular, prosperó con la construcción de los famosos corrales de comedias, donde las obras de Lope de Vega, Calderón de la Barca y Miguel de Cervantes cobraban vida, atrayendo a multitudes ávidas de entretenimiento. Junto a poetas como Góngora y Quevedo, produjeron obras maestras que definieron la era, atrayendo a una plétora de talentos a la corte. Se dice que la rivalidad entre Góngora y Quevedo, por ejemplo, ejemplificaba el choque entre las dos principales corrientes literarias del momento: el culteranismo y el conceptismo. La arquitectura barroca, caracterizada por su dinamismo, ornamentación exuberante, uso dramático de la luz y la integración de diversas artes, floreció en Madrid. Aunque el Palacio Real sería completado por los Borbones, su diseño y construcción se iniciaron bajo la influencia de esta época. Otros ejemplos destacados incluyen la reconstrucción de la iglesia de San Ginés y la singular iglesia de San Antonio de los Alemanes, con su planta ovalada y frescos que cubren todo el interior, creando un efecto deslumbrante que envuelve a los visitantes. La explosión cultural del Siglo de Oro fue una consecuencia directa del nuevo estatus de Madrid como capital. La concentración de poder, riqueza y mecenazgo atrajo a artistas e intelectuales de toda la península, transformando la ciudad en un epicentro cultural que irradiaba su influencia por todo el mundo. La llegada de la dinastía Borbón en el siglo XVIII marcó una nueva era para Madrid, caracterizada por un enfoque renovado en el urbanismo y la modernización.
Este periodo contrastó con la preocupación de los Austrias por la consolidación política y la contención del crecimiento, adoptando una visión más ilustrada de la ciudad. Carlos III es recordado como el mejor alcalde de Madrid por sus ambiciosos proyectos de embellecimiento y racionalización urbana. Su reinado se centró en transformar la ciudad, especialmente sus zonas meridionales, con la creación de grandes avenidas como el Paseo del Prado y la edificación de edificios emblemáticos que aún hoy definen el paisaje madrileño. Este cambio en la filosofía urbanística, que priorizaba los espacios públicos, la arquitectura monumental y la mejora cívica, reflejaba los ideales de la Ilustración europea, buscando una ciudad más funcional y estéticamente armoniosa. El siglo XVIII vio el auge de la arquitectura neoclásica, un estilo que regresaba a las formas clásicas, caracterizado por su monumentalidad, orden y equilibrio. Madrid se enriqueció con estructuras icónicas que hoy son símbolos de la capital. La Puerta de Alcalá, erigida en 1778 por Francesco Sabatini, es un magnífico ejemplo, con su aspecto monumental que evoca los arcos de triunfo romanos. Desde su llegada a finales del siglo XVIII, se convirtió en un icono para los madrileños, sirviendo incluso como soporte para reivindicaciones políticas y artísticas. Esta elección estilística no fue meramente artística, fue una declaración política que proyectaba la imagen de una monarquía moderna, ilustrada y poderosa, utilizando la arquitectura para reforzar la autoridad del Estado y la sofisticación cultural. Las famosas fuentes de Cibeles y Neptuno, diseñadas por Ventura Rodríguez, también datan de esta época, integrando motivos mitológicos clásicos en los espacios públicos y embelleciendo el Paseo del Prado. La Cibeles, diosa de la tierra y la fecundidad, aparece sobre un carro tirado por leones, mientras Neptuno, dios del mar, se alza con su tridente sobre un carro en forma de concha, tirado por 2 caballos marinos, un guiño a la reforma de la Marina de Carlos III. El Palacio Real, cuya construcción se inició bajo Felipe V, fue en gran parte completado durante este periodo, convirtiéndose en un ejemplo cumbre de la transición del barroco al neoclasicismo. Este imponente edificio, también conocido como Palacio de Oriente, es hoy una de las residencias oficiales de la familia real española, utilizada para ceremonias de Estado. Otros edificios neoclásicos significativos incluyen el Real Jardín Botánico, el Observatorio Astronómico Nacional y el edificio Villanueva del Museo del Prado, todos ellos contribuyendo a la imagen de Madrid como una capital europea moderna. A pesar del énfasis en la monumentalidad, Madrid continuó experimentando un rápido crecimiento demográfico, alcanzando los 190.000 habitantes a finales del siglo XVIII. Se dieron los primeros pasos hacia la modernización de las infraestructuras, como la apertura de caminos hacia el río y la creación del primer servicio contra incendios. Una medida que hoy nos parece básica, pero que entonces era una auténtica innovación. El siglo XIX se abrió en Madrid con un periodo de profunda inestabilidad y transformación, marcado por la ocupación napoleónica y la posterior Guerra de la Independencia. Los acontecimientos se precipitaron con el motín de Aranjuez en marzo de 1808, que llevó a la destitución de Manuel Godoy, la abdicación de Carlos IV y la subsiguiente ocupación total de España por las tropas de Napoleón. Las abdicaciones de Bayona forzaron a Fernando VII y Carlos IV a renunciar al trono que Napoleón entregó a su hermano José Bonaparte. Se dice que la marcha de la familia real, que a ojos del pueblo había sido secuestrada, provocó un gran descontento en la población madrileña. Esta imposición extranjera generó un descontento masivo que estalló en el icónico levantamiento del 2 de mayo de 1808 en Madrid. Esta rebelión, liderada principalmente por civiles armados con cuchillos y palos, aunque brutalmente reprimida por las tropas francesas, encendió la chispa de la Guerra de la Independencia española. Se estima que murieron alrededor de 2.000 personas entre civiles y militares en los 2 días siguientes al levantamiento, la mayoría civiles. Figuras como Manuela Malasaña se convirtieron en símbolos de la resistencia popular. Manuela, una bordadora de 17 años,
se sumó al levantamiento y, según la leyenda, fue ejecutada tras ser acusada de portar armas, convirtiéndose en una heroína cuya memoria aún resuena en el barrio que lleva su nombre. Las célebres pinturas de Goya, como el 2 de mayo de 1808 y el 3 de mayo de 1808, capturaron vívidamente el heroísmo de la revuelta y el horror de la represión. El levantamiento del 2 de mayo transformó a Madrid de una mera capital en un símbolo de la resistencia nacional y la soberanía popular. Este evento forjó un profundo sentido de identidad colectiva y resiliencia entre los madrileños, un espíritu que resurgiría en conflictos posteriores. El siglo XIX fue un periodo de incesantes cambios políticos en España, desde el breve retorno del absolutismo con Fernando VII hasta el afianzamiento del liberalismo, la promulgación de la Constitución de Cádiz en 1812 y el establecimiento de una nueva sociedad de clases. Madrid se convirtió en el crisol donde se fundieron las nuevas formas de organización estatal, los modelos económicos emergentes y las estructuras de la sociedad clasista. Las desamortizaciones de bienes eclesiásticos y nobiliarios tuvieron un impacto significativo en la propiedad urbana. Al liberar grandes extensiones de suelo, estas reformas facilitaron nuevas construcciones, pero también influyeron en los precios de la vivienda y contribuyeron a una creciente segregación social. Las desamortizaciones no fueron solo reformas económicas, fueron un motor directo de transformación urbana y estratificación social. Al liberar tierras, permitieron un nuevo desarrollo, pero también contribuyeron a la emergente segregación espacial de las clases, un problema que persistiría durante siglos. La población de Madrid continuó su rápido crecimiento, alcanzando los 220.000 habitantes a mediados de siglo. La presión demográfica, combinada con las limitaciones de las antiguas cercas de la ciudad, hizo imperativo un plan urbanístico a gran escala. El Plan Castro, o Ensanche, encargado en 1857 y adoptado en 1860 por Carlos María de Castro, fue el primer plan urbano moderno y exhaustivo para Madrid. Su objetivo era expandir y modernizar la ciudad, mejorando la comodidad y satisfaciendo las necesidades económicas y comerciales de la época. Esta expansión llevó al surgimiento de nuevos barrios como Tetuán, Prosperidad y Guindalera, y al desarrollo acelerado de instalaciones ferroviarias e industriales entre el casco histórico y el río Manzanares. Sin embargo, a diferencia del Ensanche de Barcelona, el Plan de Castro propuso una zonificación funcional y social. Esto contribuyó a una clara división norte-sur en la ciudad, donde el norte, con su proximidad a la sierra y un aire más limpio, se convirtió en la zona preferida por las clases adineradas, mientras que el sur albergó a la población más precaria, una segregación que aún hoy se percibe en el tejido urbano. El Plan Castro, aunque un hito en la planificación urbana moderna de Madrid, solidificó inadvertidamente la segregación social. Su zonificación funcional y las ventajas naturales del norte llevaron a una división espacial que reflejó y exacerbó las desigualdades sociales existentes, dejando un legado que aún es visible hoy. El siglo XX fue un periodo de profundas convulsiones y transformaciones para Madrid, que pasó de ser la capital de una joven república a sufrir una devastadora guerra civil, una larga dictadura y finalmente una exitosa transición a la democracia. La Segunda República Española fue proclamada en la Puerta del Sol de Madrid el 14 de abril de 1931. Madrid se convirtió en la capital de una nueva España democrática, lo que impulsó importantes reformas sociales y urbanísticas. Entre las iniciativas clave se incluyó la apertura de la Casa de Campo al público, un vasto espacio verde que se democratizaba para el disfrute ciudadano, y la inauguración del Aeropuerto Civil de Barajas. En 1933 se aprobó el Plan General de Extensión de Madrid, conocido como Plan Besteiro, que contemplaba una mayor expansión urbana, especialmente a lo largo del eje de la Castellana. La Segunda República representó un breve pero significativo periodo de planificación urbana y social progresista que buscaba abordar los problemas de crecimiento de la ciudad con una visión más inclusiva, lo que contrasta drásticamente con el enfoque autoritario que vendría después.
Sin embargo, este plan quedó interrumpido por el estallido de la Guerra Civil. Madrid fue un campo de batalla central y un símbolo de resistencia durante la Guerra Civil Española. La ciudad estuvo bajo asedio desde octubre de 1936 hasta su caída el 28 de marzo de 1939. Madrid se convirtió en la propia línea del frente, con intensos combates callejeros en áreas como la Ciudad Universitaria, Goya y Carabanchel, dejando cicatrices visibles de trincheras e impactos de bala. La vida civil se vio brutalmente afectada por los constantes bombardeos, que causaron una destrucción generalizada y llevaron a la escasez de alimentos, obligando a la población a recurrir a comer perros, gatos u otros animales de la ya extinta Casa de Fieras. Se construyeron refugios antiaéreos por toda la ciudad, siendo el metro el más grande de ellos, un testimonio de la desesperación y la ingeniosidad de la población. La presencia de la Quinta Columna, partidarios del alzamiento que residían en Madrid, generó un profundo conflicto interno y paranoia entre la población, haciendo que la idea de que tu propio vecino pudiera dispararte por tus ideas fuera un horror constante. El asedio de Madrid durante la Guerra Civil fue más que un conflicto militar. Fue un trauma social y psicológico profundo que forjó una identidad colectiva única de resiliencia y sufrimiento. Las cicatrices físicas de la ciudad se convirtieron en un recordatorio constante de su papel como símbolo de resistencia. Tras la guerra, Madrid se enfrentó a inmensos desafíos de reconstrucción y a una grave escasez de vivienda, lo que llevó a la proliferación del chabolismo. El régimen de Franco implementó políticas urbanísticas centradas en el control y la coerción, buscando evitar el crecimiento incontrolado de la población y erradicar las chabolas, a menudo mediante reubicaciones forzadas. El periodo del desarrollismo, décadas de 1950 a 1970, vio una expansión urbana rápida, a menudo desordenada. Surgieron nuevas periferias con viviendas construidas por el Estado, poblados dirigidos y asentamientos informales. Esta expansión condujo a una marcada segregación social, con el sur de la ciudad albergando a menudo a las poblaciones más precarias, mientras que el norte se destinaba a las clases más pudientes. Las políticas urbanísticas del franquismo, impulsadas por la necesidad de reconstrucción, el control social y una rápida industrialización, exacerbaron inadvertidamente las desigualdades sociales a través de patrones de vivienda segregados, creando un legado de disparidades urbanas que los gobiernos democráticos posteriores tendrían que abordar. Arquitectónicamente, el régimen favoreció estilos que evocaban el imperio español, como el neo-herreriano y el neo-villanoviano, para edificios públicos, aunque también se observó el surgimiento de la arquitectura racionalista. Tras la muerte de Franco en noviembre de 1975, España inició una notable transición a la democracia. Los pasos clave incluyeron reformas políticas, la legalización de partidos políticos, incluido el Partido Comunista en 1977, las primeras elecciones libres desde 1936, en 1977, y la ratificación de la Constitución española en 1978. Madrid se convirtió en el epicentro de la movida madrileña, un vibrante movimiento contracultural que simbolizó las nuevas libertades y la explosión de expresión artística de la España post-dictadura, con bandas como Alaska y Los Pegamoides o Radio Futura, y directores como Pedro Almodóvar, que pusieron banda sonora y rostro a esta época de efervescencia. Este periodo de efervescencia cultural, musical y artística demostró la notable capacidad de la ciudad para la adaptación y la reinvención tras décadas de represión. La transición democrática no solo trajo libertad política, sino que también desató una profunda transformación cultural y social en Madrid, demostrando la capacidad de la ciudad para una rápida adaptación y autorreinversión después de décadas de represión. El viaje a través de la historia de Madrid revela una ciudad de una resiliencia y capacidad de transformación extraordinarias. Desde sus orígenes como un antiguo lecho marino y los asentamientos prehistóricos, pasando por su fundación como una fortaleza musulmana vital,
su consolidación como villa medieval castellana y su ascenso a capital de un imperio global, Madrid ha demostrado una habilidad constante para adaptarse y reinventarse. Cada era ha dejado una marca indeleble, visible en su arquitectura, su arte, su cultura y, sobre todo, en el espíritu de su gente. La elección estratégica de Felipe II, las ambiciones ilustradas de los Borbones, las convulsiones del siglo XIX que forjaron su identidad de resistencia y los desafíos y triunfos del siglo XX han esculpido una metrópolis que hoy se proyecta hacia el futuro con una visión clara. Madrid es una ciudad que nunca deja de evolucionar. Sus ambiciosos proyectos urbanísticos actuales y su compromiso con la sostenibilidad y la habitabilidad son testimonio de una urbe que, consciente de su profundo pasado, está decidida a escribir nuevos capítulos en su fascinante historia, enfrentando los desafíos del crecimiento con una planificación reflexiva y un enfoque centrado en las personas.